Hola, como grupo vamos a hablar de generación y aumento de meteotsunamis producto del cambio climático. Meteotsunamis generados en la zona de los grandes lagos de Estados Unidos demuestran la amenaza asociada a la rápida propagación de olas y corrientes que disminuyen el tiempo de arriba. El aumento en la cantidad de tormentas y aumentos en la temperatura en los últimos 15 años puede significar un aumento en la cantidad de meteotsunamis observados. Esto a la vez puede ser traducido a nuestro país, lo que motiva el análisis de factibilidad de este tipo de fenómenos en costas y lagos del territorio nacional. Los objetivos son estudiar y explicar el proceso de generación de meteotsunamis, investigar cómo están relacionadas la cantidad de meteotsunamis generados y el aumento de tormentas en una zona determinada producto de un cambio climático, y analizar la factibilidad de meteotsunamis en Chile. Para partir, ¿qué es un meteotsunami? Un tsunami generado por causas meteorológicas, en particular por el encuentro de columnas de agua a distinta presión atmosférica. Respecto al proceso de generación, primero ocurre un cambio de presión brusco, entre 2 y 5 hectopascales, en un tiempo que debe ser menor a 10 minutos. Esto puede ser generado por una tormenta o simplemente por encuentros de columnas de aire a distinta presión, lo que generan oscilaciones en el nivel del mar de pocos centímetros en el lugar de origen, debido primero al efecto barométrico inverso. Este efecto consiste en el levantamiento de las columnas de agua al encontrarse con masas de aire a menor presión. Cambios de 1 hectopascal generan levantamientos en promedio de 1 centímetro. Según estudios científicos, entre un 50 a 60% de la variabilidad de altura en los fenómenos de meteotsunamis se explica por este efecto. Luego, si ocurre que la velocidad de la columna de viento que está por sobre el agua llega a ser muy alta y ésta se iguala con la velocidad de las ondas superficiales del agua, se genera resonancia de Proudman, que aumenta la amplitud y longitud de las ondas generadas. La resonancia de Proudman puede modelarse por la siguiente ecuación. En breves palabras, si U es la velocidad del viento y C la velocidad del agua, mientras más similares sean U y C, el desplazamiento de la columna de agua, representado por Nmax, es mayor. Ahora, si U es muy parecido a C, el factor de resonancia es máximo y se modela por el siguiente gráfico. Entonces, a medida que el tsunami se acerca a la costa, la profundidad evidenciada en el eje Y va disminuyendo y así el factor de resonancia mostrado por las columnas rojas va en aumento. Finalmente, en la llegada de las ondas de tsunami a la costa, puede generarse resonancia topográfica, fenómeno que ocurre cuando el periodo de la onda trasladada se iguala al periodo fundamental de las aguas de costa. Esto puede generar alturas de ola de entre 1 y 5 metros. Concentraciones globales de gases de efecto invernadero han incrementado exponencialmente desde la revolución industrial. La emisión y acumulación de estos gases resulta en un calentamiento de la superficie de la Tierra. Esta a la vez aumenta la frecuencia en la cual suceden fenómenos extremos de calor y eventos de extrema precipitación. De esta manera también aumenta el número de días en que condiciones severas de tormentas ocurren. En la figura se muestra la cantidad de días de condiciones severas promedio en distintas ciudades de Estados Unidos, entre 1962 y 1989 representado en azul, y las condiciones esperadas entre 2072 y 2099 representado en rojo. Como se puede ver, el número de días de condiciones severas aumenta en el tiempo. Esto significa que si no hay un cambio respecto a las emisiones de gases que generamos hoy en día, entonces se pueden esperar condiciones adecuadas para la generación de más meteotsunamis. En la zona de los grandes lagos de Estados Unidos se distingue que donde hay mayor cantidad de tormentas, también hay mayor cantidad de meteotsunamis observados. Para el caso chileno, su zona central se ve afectada comúnmente por dos tipos de temporales extremos: los ciclones extratropicales, los cuales se asocian a sistemas frontales que generan oleaje local, y los vientos costeros de baja altura y carácter sinóptico. Las grandes tormentas, según indican académicos de la UC y la Universidad de Valparaíso, se han incrementado de 5 a 20 eventos por año en los últimos 57 años, por lo que la probabilidad de aparición de una de ellas en las costas chilenas se eleva bajo el mismo factor. Y fue así como ocurrió el 27F de las marejadas. El 8 de agosto de 2015 en Valparaíso ocurre el primer tsunami de origen meteorológico de la historia de Chile Central, evento el cual dejó pérdidas materiales de $8 millones, eliminando 100.000 metros cúbicos de arena de las 3 playas más afectadas de la costa de la bahía de Valparaíso. Dentro de sus causas son las siguientes. Aquel día el oleaje fue extremo. La altura significativa espectral de las olas a las 9:45 horas del 8 de agosto llega a una altura de 7.23 metros, mientras que la altura máxima de la ola individual fue de 10.23. También estaciones cercanas a Valparaíso registraron vientos de hasta 37 metros por segundo, tal cual como se ve en el gráfico adjunto. Su tercera causa se debe a la presión atmosférica, la cual durante la mañana del 8 de agosto se ve un considerable descenso de esta, registro que corresponde al más bajo de toda la estadística histórica en las estaciones de presión. Finalmente, una de las causas del desastre se debe a la exposición de sus bahías.
ya que la vulnerabilidad de los sectores costeros crece a medida que se construyen terrenos bajos, sin tomar en cuenta el poder que tiene la naturaleza en uno de los entornos más dinámicos de la Tierra. No obstante las correctas mediciones que se efectuaron para este evento, existe una gran incertidumbre al evaluar el periodo de retorno. Es por esto que se debe estimar la amenaza futura de estos eventos extremos, invirtiendo a nivel nacional en instrumentos meteoceanográficos de calidad para estar preparados para un posible retorno de eventos de este calibre, al igual que el correcto uso de los sectores costeros, definiendo las zonas potenciales de inundación y considerando cómo han sido y cómo serán los temporales futuros. Si bien son menores a los tsunamis generados por terremotos, los meteotsunamis son más frecuentes de lo que se piensa y que en ciertas condiciones se pueden generar eventos de riesgo importantes. El aumento en la cantidad de tormentas y temperaturas en los últimos años, producto del cambio climático, han demostrado una alza en los meteotsunamis percibidos en la zona de los Grandes Lagos en Estados Unidos. De esto se puede estudiar el mismo fenómeno en Chile, y bajo ciertas condiciones semejantes a las de Estados Unidos, se podrían generar meteotsunamis en nuestro país, tal como se produjo el 8 de agosto del 2015, donde un temporal en la zona del Paraíso provocó marejadas de estas características causando destrucción en la infraestructura.